puedan revisarla, o aquellas personas que en este momento pues no tengan la atención total al curso, entonces la puedan revisar posteriormente. Listo, entonces ahí ya arranqué la grabación. Voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar. Me confirman entonces, porfa, ahí si estamos viendo con el pulgar arriba. Freddy, Osvaldo, Oscar, José, listo, gracias, muy amables. Entonces vamos a iniciar. Entonces, como les decía, vamos a tratar hoy el tema de circuitos en paralelo. Entonces, muchos de ustedes pues ya conocen esta teoría. Para otros es nuevo. Para los que ya la conocen, de pronto es un recorderis, y para los que es un tema nuevo, pues vamos a tratarlo muy, pues de la manera más detallada, dejando a un lado la parte, como siempre, la parte matemática, enfocándonos más en el fenómeno físico, en el concepto físico, en el concepto intrínseco que tienen estos circuitos, y revisando muy superficialmente la parte matemática, sin olvidar que pues es muy importante. Entonces, nosotros que somos electricistas, que nos gusta esta profesión, o de pronto también por el tema de los hobbies o de la afición por esta rama de la ciencia, tenemos que tener siempre en cuenta que es importante la parte de la física y la parte de las matemáticas. Entonces tenemos que dedicarle cierto tiempo, cierto cuidado, porque siempre la vamos a tener que utilizar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Entonces tenemos acá una introducción. Vamos a revisar la ley de Ohm nuevamente. Ya la sabemos utilizar, ya la utilizamos cuando manejamos los circuitos en serie y el tema de las mediciones. Entonces vamos a seguir con este, con esta ley. La vamos a utilizar durante todo el curso, entonces necesitamos interiorizarla porque siempre va a ser útil en los cálculos que vayamos a hacer acá. Vamos a calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Vamos a revisar cuáles son las características de estos circuitos, las aplicaciones prácticas, y vamos a mirar un ejemplo y un problema resuelto. Como siempre, son importantes las definiciones. A veces es un poquito tedioso leerlas, pero son importantes porque pues nos dan un concepto, em, por llamarlo de alguna forma, un concepto como formal. Es algo formal que nosotros tenemos que saber manejar ese lenguaje, saber manejar esos términos de una manera muy formal. Entonces, un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas. Entonces, acá ya aparecen conceptos nuevos como rama, partiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Tenemos acá la representación gráfica, un diagrama básico de un circuito en paralelo con dos o más resistencias. Entonces acá tenemos la protoboard, tenemos unas resistencias y tenemos una fuente de alimentación, que en este caso es una batería. Todos estos componentes pues están conectados en paralelo. Entonces ya vamos a mirar con detalle la configuración de esto. Entonces, como les decía, vamos a utilizar la ley de Ohm, como siempre. Entonces la ley de Ohm, ustedes ven acá sus tres formas de escribirla. Con que nos aprendamos una sola de estas y sepamos hacer el despeje, pues no es necesario aprendernos las tres, sino simplemente esta. Para los que no les gusta mucho la parte del despeje y eso, pues se pueden aprender las 13. No importa. Entonces vamos a utilizar hoy esta de acá, donde la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Muy sencillo, simplemente una multiplicación. Sí, Edgar, creo que se equivocó. Listos, continuamos.
Sí, señor, qué pena. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Listo, tranquilo. Entonces, continuamos acá. Entonces, este es el circuito más básico que podríamos encontrar nosotros. Un circuito en paralelo donde hay tres bombillos conectados a una pila. Entonces, como vemos acá, el polo negativo de la pila está conectado en todos los tres bombillos, hace parte de los tres bombillos. Y lo mismo el polo positivo, hace parte de los tres bombillos. Entonces, ¿qué pasa con ese circuito? Que es un circuito independiente. Entonces, si yo voy y quito el bombillo del centro, los dos van a seguir funcionando, los otros dos. O si quitara el primero o el último, los otros van a seguir funcionando, cosa que no pasaba con el circuito en serie. ¿Se acuerda que revisábamos que si quitábamos un bombillo se apagaba todo el circuito? No, en este caso sigue encendido. ¿Por qué? Porque cada una de las cargas, en este caso los bombillos, están conectados directamente a la pila. Entonces esa ya es una ventaja de la, o no ventaja, sino simplemente es una característica de la configuración en paralelo. Acá, por ejemplo, tenemos este mismo circuito, pero pues acá con en lugar de otro bombillo tenemos un interruptor, entonces lo mismo. Estos dos están en paralelo y acá el interruptor, si yo lo abro, pues me va a prender y apagar simultáneamente estos dos bombillos. Entonces es una forma de ver que esto es un circuito que está en una configuración mixta, ya después más adelante miraremos. Lo importante es que nos centremos ahorita en el concepto de paralelo. Continuamos. Entonces acá tenemos la primera fórmula. Entonces muchas veces los matemáticos, físicos, electricistas no hablan de fórmulas, sino hablan es de ecuaciones. No les gusta mucho la palabra fórmula. Entonces, bueno, eso ya es preferencia de cada quien. Acá la vamos a llamar como fórmula o como ecuación, como ustedes la quieran ver. Entonces, esta es una ecuación donde nos dice que la tensión total es igual a la tensión uno igual a la tensión 2 igual a la tensión 3 igual a la tensión sub n. Entonces, acá podríamos tener n resistencias conectadas en paralelo y toda la tensión va a ser la misma. Entonces, acá tenemos una fuente de alimentación y a esa fuente de alimentación están conectadas la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Como decíamos anteriormente, las tres van a tener la misma tensión de la fuente porque están conectadas en paralelo. Entonces ya vamos a ver este concepto en un ejemplo pues para que nos quede más fácil. Nosotros para hallar la corriente siempre en estos circuitos paralelos tenemos que hacer primero un cálculo de la resistencia equivalente. ¿Se acuerdan cuando en la tarea ustedes sumaron las resistencias? Una vez que tenían esa suma, tomaron la tensión y la dividieron entre esa resistencia equivalente que era sumada aritméticamente, muy fácil, era sumar 1000 más 220 más 470, si no estoy mal, que eran los valores de la resistencia. ¿Cómo era esa suma? Era una suma aritmética. Acá cambia un poquito esa suma, vean. Acá la suma ya es diferente. Es simplemente aplicar esta fórmula, hay que saberla aplicar, hay que saber utilizar la calculadora. Ya vamos a ver que es muy sencillo, la vamos a ver acá en una calculadora que yo tengo y vamos a hacer estos cálculos y verán que es algo muy fácil, muy sencillo. Entonces esto se ve mejor mediante el ejemplo, pero pues acá la teoría nos dice que tenemos que sumar estas resistencias con sus inversos. Entonces, esto ya es un lenguaje un poquito matemático, pero pues hay que conocerlo, no está de más. Entonces acá tenemos el ejemplo, lo vamos a revisar y vamos a mirar cómo es que se saca la resistencia equivalente. Entonces acá yo tomé los mismos valores que hicimos en la tarea de circuitos en serie para mirar que la resistencia es un valor totalmente diferente. Entonces acá tenemos una resistencia de 220 ohmios, una de 1 kilo ohmio y una de 470 ohmios, que son los mismos valores del, ejemplo de la primera tarea que hicimos. Entonces,
Lo importante acá es que no vayamos a confundir, que no se nos vaya a ocurrir sumarla de esta manera, es decir, 220 más 1000, 1220 más 470, 1690. Eso está mal. La respuesta es esta. Ya vamos a mirar cómo llegamos a esa respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar la fórmula que vimos, la ecuación que vimos al principio, la que yo les decía que es la de la resistencia equivalente, y vamos a reemplazar los valores. Es simplemente un proceso de reemplazar. Entonces acá tenemos la primera, que es de 220. Entonces la ponemos acá, a ver. 220. 1000. 1000. Y 470. 470. Nada del otro mundo. Introducimos estos valores a la calculadora, en la calculadora, perdón, y nos da esta respuesta. Acá, como ustedes pueden ver, en esta ecuación nos está dando es el inverso de la resistencia equivalente. Nosotros no necesitamos el inverso de la resistencia equivalente, sino necesitamos la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar esta parte de acá. Lo único que hay que hacer es voltear los valores. Entonces, esta R equivalente que está abajo la paso arriba. Este 3967 que está arriba lo paso abajo. Y este valor, 517.000, está en la parte de abajo, lo pongo en la parte de arriba. Sigo introduciendo estos valores en la calculadora y me da este valor. Entonces les voy a compartir acá un momento la calculadora para aquellos que de pronto se les dificulte un poquito este pedazo, sepan cómo hacerlo. Los que ya saben hacerlo, pues les pido un poquito de paciencia. Les recomiendo que en su celular descarguen una calculadora científica. Esas son gratis y pues son muy útiles. Y pues obviamente hay que aprender a manejarlas. Entonces vamos a mirar acá rápidamente. No nos vamos a demorar mucho en esto, como les digo. Pero sí es importante pues saberlo. Sí, Jorge Eliezer. Qué pena, profe, yo tengo una pregunta, ¿de dónde sale ese 3967? El que está arriba en la parte izquierda. Ya vamos a mirar. Bueno, Ya, profe, ya les voy a compartir acá la calculadora y ya miramos. Ya despejamos esa duda. listo, profe. Listo, con gusto. Ya miramos. ¿Me confirman si estamos viendo ahí la calculadora? Listo, gracias. Entonces, como les decía, simplemente es una suma, pero hay que saber hacer esa suma. Esta calculadora es un poquito obsoleta, hay unas aplicaciones más bonitas en el Android. Acá no encontré una para el Windows. Esta fue como la más, hay unas, pero pues, son de pago y pues no vale la pena. Hay unas gratuitas en Android, muchísimo mejores que estas, que son como más intuitivas. Esta es un poquito obsoleta, pero nos sirve para el ejemplo. Sí, Jorge Eliezer. Listo, ya creo que dejó la mano, se la voy a bajar para no confundirnos ahí. Listo. Entonces vamos a sumar los valores que decíamos. Entonces el primer valor era 220, la primera resistencia. Entonces voy a hacer uso acá del paréntesis para poder hacer esto bien. Entonces 1 sobre, acuérdese que era el 220, 220. Cierro el paréntesis. Más, abro un paréntesis. Esto siempre es importante el tema de los paréntesis para que nos salga correcto el cálculo. 1 dividido, ustedes pueden utilizar este de acá. En algunas calculadoras pues sale otro signo. Este es el de división. 1 sobre 1000. Cierro el paréntesis. Más, la otra resistencia era de 470. 1 sobre 470. Hago esa suma y esa suma no es el resultado, esa suma es el inverso del resultado. Ya vamos a ver. Entonces esto es igual a un número ahí, listo. Entonces este número ya quedó guardado ahí en la memoria de la calculadora.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacarle el inverso a ese número. Entonces vamos a decir 1 dividido, voy y busco la memoria de la calculadora que queda acá donde dice answer y le doy igual. Perdón que acá puse doble esto. Answer y le doy igual. Y ahí ya me da el valor. Vea, 130.32, que era lo que estábamos viendo en la presentación. Entonces vuelvo a la presentación. Ya miramos las preguntas. Sí, Alex. Entonces acá está otra, estamos en la presentación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente sumar en la calculadora, hicimos esta parte, ¿cierto? Introdujimos estos valores. Ese valor que me dio ahí en la calculadora es este mismo, sino que yo lo escribí acá, ahí la calculadora me lo da en forma decimal. Yo acá lo escribí en forma de fraccionario, no importa. Ustedes simplemente introducen esta de acá, estos valores de acá. Una vez que le den ese valor, tiene que sacarle el inverso, que es lo que estamos haciendo acá. De este paso a este paso, estamos sacando el inverso. ¿Listo, Jorge Eliezer? Simplemente estos son números que no nos interesan, sino ahí él ya queda en la memoria de la calculadora. Ya cuando le saque el inverso, llegamos a esta conclusión, vea, 130.32, que fue lo que nos dio ahí en la operación que hicimos en la calculadora. ¿Sí, más o menos quedó claro? ¿O tenemos que repetir ese proceso? Pablo Si dice por que favor bien. lo puede repetir, me perdí como en la mitad. Listo, no importa. Repitámoslo y miramos nuevamente. Entonces me queda más cómodo acá compartirle la pantalla completa para no estar cambiando acá de ventana. Entonces voy a compartir la pantalla completa y miramos. Listo, volvemos a la presentación, vea. Tenemos tres resistencias. No la vamos a sumar como la sumamos los que hicieron la tarea. Vieron que era sumar 220 más 1000, 1220 más 470, 1690. Así no se hace. Se utiliza esta fórmula, vea. Esta es la fórmula general. Esta que está ahí. ¿Qué es? Simplemente sumarla con el inverso, vea. 1 sobre 220, 1 sobre 1000 y 1 sobre 470. Uno no se va a poner eso a hacer a mano. Si usted lo hace a mano, le sale esta respuesta. No estamos enfocados en la parte matemática, sino estamos enfocados en tratar de aprovechar todas las herramientas que tengamos ahorita, pues como es la calculadora, el celular, el Excel, bueno, lo que quieran. Para eso son las herramientas, hay que saberlas utilizar. Entonces no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer con calculadora. Vamos a ingresar esos valores ahí. ¿Me confirman si están viendo la calculadora, porfa? Listo, gracias. Entonces vea, póngale cuidado cómo se meten los valores. Entonces usted abre acá un paréntesis. ¿Para qué? Para que la calculadora sepa lo que usted está haciendo. Entonces, 1 sobre 220. Vea, este es el signo de división. 1 sobre 220. Cierro el paréntesis. Le doy más, vea, más. Abro el paréntesis. 1 sobre 1000, que es la segunda resistencia. 1000. Más 1 dividido o sobre 470. Cierro el paréntesis. ¿Hasta ahí todos vamos claros? Creo que es bastante sencillo. Sí, Freddy. Profe, ¿cómo Señor. fue que dijo que se llamaba la calculadora? Esta se llama calculadora científica. No se la recomiendo porque esta es una versión para Windows. Les recomiendo que descargue una en su celular para Android que vienen más bonitas, con más funciones, más intuitivas. Entonces trate de no utilizar esta, sino utilice otra. Acá para efectos pues de que ustedes vean, no les puedo mostrar la mía del celular, pero yo la tengo descargada. Cualquiera, una que sea científica, calculadora científica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, con gusto.
Entonces, listo. Acá simplemente, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar igual. Este número que ustedes están viendo acá, 0.0007673, es este mismo de acá. Es esto de acá, vean. Si ustedes verifican en su calculadora y rápidamente, este mismo número es el que estamos viendo acá en pantalla. Esto es lo que nos bota la calculadora. Esto es lo que nos bota un procedimiento manual. No lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer lo más fácil que es. Vean. Simplemente hacerlo ahí e ingresar los datos. Entonces este valor queda en la memoria de la calculadora. Él ya está ahí en la memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar acá igual, él queda en la memoria, y le voy a sacar el inverso a ese número. ¿Cómo se le saca el inverso a un número? Multiplicándolo, perdón, dividiéndolo entre 1. Entonces, 1 dividido ese número. ¿Cómo le escribo? Le doy answer. Ahí cuando queda answer, ya queda ese valor. Ya la calculadora lo toma como ese valor. Entonces 1 sobre ese número, guardado ahí en la memoria. Le doy igual y ya me da el valor de la resistencia equivalente del circuito, 130.32 ohmios, que es este de acá, 130.32 ohmios. Creo que no es tampoco tan difícil. Eso es pues cuestión de práctica, siempre las resistencias en paralelo las vamos a sumar así. ¿Alguna duda ahí? ¿Quién fue el que me preguntó? Ahorita, a ver si ya le aclaró la duda. Yo, profe, pero ya No, quedó profe, claro. ya Listo, estuvo bien, Daniel. gracias. Listo, Daniel, ¿ya? ¿Claro? Sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Si queda con alguna duda, entonces ahí queda la presentación y les voy a subir esta grabación ahí a YouTube para que revisen. Pero pues no es nada del otro mundo tampoco. Entonces vamos a seguir compartiendo la presentación. Como les digo, acá no nos estamos deteniendo tanto en el procedimiento matemático. De pronto ustedes que estudiaron ya electricidad, si de pronto presencialmente si lo ponían a uno a hacer esa suma a mano. No es el objetivo del curso, pero hay que saberlo hacer. Si de pronto en algún momento por temas de cultura general hay que saber hacer una suma de fraccionarios. Listo, entonces continuamos acá. Ya hallamos la resistencia equivalente, entonces al hallar la resistencia equivalente, pues ya tenemos un circuito equivalente. Vea, tenemos la fuente y tenemos la resistencia. Con esos dos valores, pues ya es más sencillo calcular la corriente. Entonces vamos a mirar a ver. Bueno, acá no nos dice que haya la corriente, más adelante. Acá simplemente sería para hallar la corriente, decir 12 voltios dividido 130 y lo que nos dé, esa es la corriente que va circulando por acá, por la fuente. Vea. Sale acá por la fuente, llega acá a este punto y se empieza a dividir. Ya vamos a revisar eso con detalle. Entonces seguimos con el estudio de las características. Entonces nos decía que si un componente falla en el circuito, no se interrumpe. Entonces no podemos decir que es una ventaja y una desventaja, simplemente es una configuración. Listo. La misma tensión en todos los componentes, lo que acabamos de ver. Es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. Entonces esta parte es importante, vea. Si nosotros quisiéramos añadir otra resistencia o añadir otro bombillo, el circuito no se va a afectar significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría, pues esto funcionaría normal. O sea, si tengo una pila de 12 voltios y 3 bombillos, está funcionando. Si vengo y añado un cuarto, sigue funcionando. Un quinto, un sexto, un séptimo, todos van en teoría a tener esta tensión de 12 voltios. Todos sabemos que pues la teoría es una cosa, la práctica es otra. Obviamente, pues ya no va a haber la misma tensión porque van a haber acá unas caídas de tensión por el tema de los conductores de las distancias. Entonces no va a ser tan bonito como en la teoría. Ya no van a mirar exactamente estos 12 voltios. Los que hicieron la tarea juiciosamente
se dieron cuenta que cuando unieron las pilas, las baterías, no nos daba exactamente los 24 voltios, sino un poquito menos. El software que estamos utilizando considera esas caídas de tensión. Entonces, por eso es tan chévere este software, porque trata de simular al máximo todas estas pérdidas que hay en los conductores. Entonces, eso podría ser una conclusión del manejo del software. Que el software trata de simular lo más fielmente posible estas caídas de tensión. Sí, Manuel. Profe, una pregunta. ¿La caída de tensión también va amarrado a la longitud como tal del circuito? O sea, entre más largo puede estar habiendo también caída de tensión. Sí, señor. Ok, Sí, gracias. tiene que ver con la distancia. En Ok. electrónica no tanto. Nosotros acá estamos mirando la parte de hacer estos montajes de pronto en la protoboard para entender el concepto. Pero como el curso se llama electricidad básica, entonces yo siempre he dicho que la electrónica y la electricidad pues es prácticamente que la misma cosa. Hay unos pequeños detalles en la transmisión de la potencia, pero estos conceptos nos sirven ¿para qué? Para entender por ejemplo, ese concepto de caídas de tensión en las largas distancias. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, ya no una pila de 12 voltios, sino tenemos una hidroeléctrica o una termoeléctrica, y acá estos ya son, pues, no sé, máquinas más grandes o pueden ser ciudades enteras. Entonces, la distancia que puede haber desde la termoeléctrica hasta una ciudad puede ser de 100, 200, 300 kilómetros. Si este cable mide 300 kilómetros, pues acá los 12 voltios no van a llegar, porque van a haber unas pérdidas acá que tienen que ver con la distancia. ¿Listo? Entonces es importante saberlo. Por eso todos estos conceptos nos sirven para verlo a pequeña y a gran escala. Porque ya más adelante en el curso vamos a revisar el tema de la transmisión. Entonces estos conceptos básicos nos van a servir para eso. Sí, más o menos quedó la respuesta, la pregunta respondida, Manuel. Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. Entonces seguimos acá y vamos a ver cuáles son pues las aplicaciones. Entonces la aplicación pues más evidente para nosotros es las instalaciones eléctricas domésticas, donde tenemos acá pues las diferentes partes de la casa, el salón, la cocina, las habitaciones, el baño, el vestíbulo, dice acá. Bueno, acá pues no utilizamos tanto ese lenguaje. Lo importante es ver que toda esta conexión, todos estos cuadros de carga que nosotros diseñamos, van a estar enfocados, van a estar en una configuración de paralelo. Entonces no tendría sentido que yo pusiera esto en serie, por ejemplo, la parte de la iluminación de la habitación 1, habitación 2, cocina 1 y sala, los bombillos en serie. Entonces apago acá se me funde el bombillo del salón, entonces se apaga todo el del resto. No tiene sentido. Entonces toca hacer una configuración en paralelo. O por ejemplo se me dañó acá el horno microondas, entonces ya dejó de funcionar la estufa. O se me dañó la estufa y ya se apagó la nevera o el ventilador. O la lavadora. Estoy en la lavadora, se me dañó la lavadora, entonces no. Entonces toda esta configuración es en paralelo. Ustedes saben que para hacer estos diseños domiciliarios existen unas tablas ya prediseñadas que nos las ofrece el distribuidor de energía, en este caso, por ejemplo, en Bogotá, el que distribuye la energía eléctrica es ENER, el que hace la parte de transmisión es Codensa. Entonces, estas compañías unas tablas ya prediseñadas de acuerdo al estrato. Entonces es importante esa parte, porque no es lo mismo hacer un diseño para una casa de estrato 1, 2, 3, a hacer un diseño de una casa de estrato 4, 5, 6, por el tema de el modo de vivir de las personas. Por ejemplo, en el estrato 1, 2 y 3 no vamos a tener, por ejemplo, una estufa eléctrica.
Nosotros utilizamos ¿qué? Una estufa de gas porque es más económica. No vamos a utilizar un horno eléctrico. Eso ya es para la gente de otros estratos. Entonces, esos hornos van a consumir más energía, entonces la tabla se va a modificar. Por ejemplo, pueden tener también la ducha, no la pueden tener eléctrica, pueden tener eh, que el jacuzzi, que cosas que en otros estratos no se ve. De pronto pueden tener una piscina, la piscina pues va a demandar también más energía. Entonces, tengamos en cuenta que para hacer los cuadros de carga, esas tablas ya están diseñadas, ya están predefinidas. Caso contrario, en el tema industrial, esos cuadros de carga sí los hacemos nosotros de acuerdo a las máquinas que vayamos a conectar. Entonces, si tenemos 10, 20 o 30 máquinas, vamos a tener que diseñar nuestro cuadro de cargas teniendo en cuenta pues precisamente esa potencia que van a consumir esas máquinas, y vamos a tener que definir cuál transformador utilizar, cuáles conductores utilizar, si necesitamos un banco de condensadores, si necesitamos hacer conectar unas UPS. Entonces todo tiene su forma de hacer diferente. Entonces tengamos en cuenta que lo domiciliario es diferente a lo industrial. Entonces, bueno, acá esto lo nombramos superficialmente. Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a profundizar un poquito en eso. Lo importante es acá tener en cuenta que estos principios básicos, como pueden ver, nos abren las puertas para hacer otras muchas cosas. Entonces lo importante es tener esto bien clarito para no ir a cometer errores y para poder seguir estudiando, saber ir interpretando las normas también, el RETIE, la NTC 2050. Entonces tenemos que tener un lenguaje ya un poquito más pulido para poder entender no solo las normas, sino también las etiquetas de los equipos, estas tablas que les digo. Entonces eh, es muy elemental lo que estamos viendo acá, pero a la vez nos abre la puerta para estudiar más cosas. Entonces, como les decía acá, en la industria, por ejemplo, los sistemas de iluminación y distribución, acá por ejemplo tenemos una configuración que todo esto está pues conectado en paralelo. Estos tableros generalmente se conectan en paralelo. Acá tenemos pues unas protecciones, unos contactores. Acá por ejemplo tenemos la parte de la iluminación. Entonces puede ser una configuración mixta. Entonces podríamos decir que esta parte de acá, esta hilera de acá, posiblemente está conectada en serie, pero está independiente de esta de acá. Entonces, estas de acá están en serie, pero esta con respecto a esta está conectada en paralelo. O podría ser así, en este sentido. O podría ser que cada luminaria estuviera independiente. Si está independiente es porque está en paralelo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, pues típicamente se hace una configuración mixta. Decimos, bueno, si acá hay 10 bombillos, 5 bombillos, conectemos esos en serie, que si se apaga uno, pues que se apaguen todos estos, no importa, porque quedan funcionando los otros. Entonces depende del diseñador, depende de la aplicación y depende de las normas, porque muchas normas me dicen, bueno, si usted está haciendo tal actividad económica, necesito que su, que su configuración esté totalmente independiente. O le dan de pronto el rango, le dan la viabilidad, le dan eh, la posibilidad de conectarlo de acuerdo como usted quiera hacerlo, también por temas económicos. Entonces hay que mirar todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las normas y desde el punto de vista económico. Acá lo mismo, vea, podemos decir que estas están en serie, estos estarían en paralelo. Entonces, como pueden ver ustedes, es importante este concepto de la configuración en paralelo. En la parte de pronto de los que les gusta la parte de la electrónica, pues también acá tenemos, vea, varias configuraciones en paralelo. Esta tarjeta pues ya es un poquito obsoleta, ya no se utiliza tanto. Esto era más como de los radios esos viejos.
de las grabadoras viejas, de los televisores viejos. Esto pues ya cada día va quedando a un lado. Acá ya utilizamos unos circuitos más compactos. Entonces, lo que ustedes están viendo acá a la derecha es esto mismo, pero esta pequeña parte puede estar nomás acá en una pastilla de estas y hasta miles de veces, miles de estos pueden caber en una de estas. Entonces acá también ya hablamos de millones de transistores en una pastilla de estas. Entonces acá, por ejemplo, antiguamente pues podíamos utilizar el cautín, hacer una soldadura y pues funcionaba. Acá pues ya no tenemos esa posibilidad. Si esta tarjeta se dañó, pues ya no se puede hacer nada porque para cambiar esto ya con las herramientas que nosotros tenemos, nomás usted le acerca acá al cautín y ya quemó acá media pastilla. Pues no, ya no podemos arreglarlas. Acá de pronto cambiar un condensador de estos o hacer algo. Lo importante acá que veamos es que no importa el tamaño, acá esto está en paralelo, acá esto también eh, aplica estos conceptos, entonces eh, obviamente pues esto lo están haciendo ya en unas fábricas allá al vacío, con una tecnología ya pues de punta, entonces eh, lo que le digo, no lo podemos manipular, lo importante es saber que está manejando el mismo concepto. Entonces nosotros podemos hacer el diseño de esto, podemos hacer los planos y podemos pues mandar a imprimir el- la tarjeta. Entonces hay empresas dedicadas a eso, que usted hace su diseño, se los envían y le devuelven su tarjeta. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, para tratar de interiorizar esto, pues hay que hacer muchos ejercicios. Entonces vamos a hacer el ejemplo que nos están planteando acá. Entonces lo mismo, tenemos una resistencia de 100 ohmios, una de 200 y una de 300. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces me dice, bueno, halle la corriente que circula por la fuente, halle la corriente en cada resistencia y halle la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces está fácil. Podemos utilizar varios métodos. El primer método, el que vamos a practicar acá, es reducir esto a un circuito equivalente. Es decir, vamos a sumar estas tres resistencias. Volvemos a lo mismo. Tengo que identificar qué tipo de circuito es, para que no vayamos a cometer errores de decir 100 más 200, 300 más 300, 600. No se debe hacer. Listo. Entonces acá simplemente abro otra vez mi calculadora ya e ingreso los valores. 1 sobre 100, 1 sobre 200 y 1 sobre 300. Si yo hiciera esto a mano, me da este número. Le saco el inverso a este número, me queda 600 sobre 100 y la resistencia equivalente es de 54.5 ohmios. Entonces esta parte ya no la vamos a repetir más porque ya la miramos ahí en la calculadora. Simplemente el que tenga ahí la duda de esto va y revisa otra vez la presentación y la de esto. Pero como pueden ver es algo muy sencillo. Esto lo podemos hacer ahí en la calculadora que ustedes tengan en el celular. Entonces la resistencia equivalente va a ser de 54.5 ohmios, que es esta de acá. Entonces este ya es mi circuito equivalente. Entonces me estaban pidiendo la corriente que circula por la fuente. Esa fue la primera pregunta. Hallar la corriente que circula por la fuente. Entonces esta es la fuente. Esto ya me quedó un circuito en serie. Vean. Entonces toda la corriente que va a pasar por esa resistencia es la misma corriente que viene por la fuente. ¿Qué utilizo ahí? La ley de Ohm. Entonces, para hallar las corrientes que circulan por la fuente, utilizamos la ley de Ohm y reemplazamos. Simplemente hay que saberse la ley de Ohm, la ley de Watt y ya. Entonces, la corriente es igual a la tensión, 12 voltios, vean, el de la pila. La resistencia, 54.5 ohmios, vean, 54.5 ohmios. Hacemos esta división y me da que la corriente es de 220.2 miliamperios. Entonces, ojo también con esta parte de los prefijos.
Ahí revisando los trabajos, algunos cometen el error de escribir solamente 220 amperios. Entonces eso es algo ilógico, ¿no? O 22 miliamperios. No, el punto acá también es importante donde lo ponemos. No podemos decir que 2.2 miliamperios, no. 220 miliamperios, lo que es. Listo, seguimos acá. La segunda pregunta era hallar la corriente en cada resistencia. Entonces acá podemos ver algo que va sucediendo en el circuito, que es lo siguiente. La corriente, los electrones van saliendo por acá por la pila en este sentido. Esto se llama la convención pasiva de los signos. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones van a salir por el polo positivo de la pila. Polo positivo es el largo, polo negativo es el corto. Salen por acá. Llega a este punto. ¿Por dónde va a coger la corriente? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia dónde? La corriente siempre va a tomar el camino más sencillo. Entonces, en posteriores sesiones, en la próxima sesión, vamos a analizar un poquito de eso. Vamos a hacer la analogía con el agua, pero hoy nos vamos a remitir solamente al cálculo acá de la corriente teórica. Listo. Entonces me dice, ya la corriente en cada resistencia. Está fácil. ¿Por qué? Porque como sabemos que el circuito está en paralelo, sabemos que la tensión en cada una de las resistencias va a ser la misma. ¿Cuál es la tensión acá en esta de 100? Pues 12 voltios. En la de 200, 12 voltios. Y en la de 300, 12 voltios. Entonces simplemente utilizo ¿qué? La ley de Ohm en cada una de las resistencias. Entonces en la resistencia de 100, corriente es igual a tensión, que son 12 voltios, sobre la resistencia. 12 sobre 100, 120 miliamperios. Listo. Continuamos. En la de 200, vean. Corriente es igual a tensión, que son 12 voltios, está en paralelo, dividido 200. 12 sobre 200, ingreso ese valor a la calculadora, 60 miliamperios. En la de 300, 12 voltios sobre 300. Hago este cálculo en la calculadora y me da 40 miliamperios. Nada del otro mundo. Lo único que hice fue calcular la corriente individualmente. Acá podemos darnos cuenta de algo. Si la corriente total es de 220 miliamperios, la suma de las tres tiene que darme lo mismo, por la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces estos 220 miliamperios tienen que aparecer en algún lado. Entonces vamos a hacer la suma. 120, que es la que viene acá por la de 100. 60, entonces ya iría en 180, que es la que baja por acá. Más 40, que es la que baja por la de 300. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que son los 220 miliamperios. Acá podemos observar algo, lo importante no es sacar esos números y ya, sino mirar esos números que me quieran decir. ¿Cuál es la corriente más grande? ¿La de 100, la de 200 o la de 300? ¿Por dónde bajó la corriente? La corriente Por más la grande es esta. resistencia más baja. Sí, señor, exacto. Entonces, vea, por la de 100 bajaron 120 miliamperios, por la de 200, 60 miliamperios, y por la de 300, 40 miliamperios. Entonces, la corriente siempre va a tomar el camino más sencillo, vea. En este caso es esta de 100. No confundamos el camino sencillo al camino más cercano a la fuente, porque esta resistencia yo pude haberla puesto acá y la corriente se va a ir por la más fácil, ¿no? Acá pues preciso cayó en la primera. Entonces el camino más suave para la corriente era este, porque le ofrece menos resistencia. Entonces siempre la corriente va a tomar el camino más sencillo. Listo, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Faltan 5 para las 8. Nos vemos a las 8 y 5 porque ya se va a colgar acá la llamada. Entonces ya nos vemos a las 8 y 5. Ya les voy a enviar el link y miramos, seguimos revisando este y resolvemos las dudas que hay. Entonces voy a detener acá la... Me confirma nuevamente y porfa el audio y la...
y la visualización de la presentación. Luis Daniel, Luis, Adrián, Juan. Listo, gracias. Perfecto, profe. Listo, Julio César, gracias. Listo, Harold. Vamos a mirar entonces dónde íbamos. Decíamos acá que la corriente pues toma el camino más sencillo, el camino que le ofrezca menos resistencia. Entonces, donde hay menos resistencia, la corriente va a ser más grande. Eso tenemos que tenerlo claro. El último punto, el tercero, era hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Entonces, sencillo. Utilizamos la ley de Watt, ya tenemos la potencia, ya tenemos la corriente y ya tenemos la tensión en cada una de las resistencias. Entonces vamos a utilizar la ley de Watt en la resistencia de 100 ohmios, o sea, en esta. Y vamos a aplicarla. Si se acuerdan, pues la potencia es tensión por corriente. Entonces multiplicamos 12 por 120, que es la tensión acá es de 12 voltios porque está en paralelo, por los 120 miliamperios que acabamos de calcular. Hacemos esta multiplicación y nos da que la potencia es de 1.44 vatios en la resistencia 1. Hacemos lo mismo para la 2, simplemente multiplicamos 12 voltios por 60 miliamperios. Hacemos esta multiplicación, nos da 0.72 vatios. Y por último, multiplicamos los 12 voltios que caen acá en esta resistencia por la corriente que venía ahí, por la corriente que va bajando, 40 miliamperios. Hacemos esa multiplicación y nos da 48 vatios. Hacemos la suma de esas tres y vemos que la potencia consumida por la resistencia es de 2.64 vatios. Entonces acá nos puede surgir una pregunta. Nos pueden hacer la pregunta al revés. ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente? Entonces, ¿qué contestarían ustedes ahí a esa pregunta? 2.64 watts. Exactamente. Lo mismo que consume la resistencia es lo mismo que entrega la fuente. Por la ley de conservación de la energía, la podemos ver así. O por las leyes de Kirchhoff, que no las hemos estudiado todavía. Entonces no podemos decir, bueno, por la ley de Kirchhoff no. Bueno, por la ley de conservación de la energía podemos decir que la misma energía que está consumiendo la resistencia, la carga, es la misma potencia que está entregando la fuente. Entonces acá volvemos a la discusión que tuvimos al principio de la sesión. Hay unas pérdidas en la transmisión, hay unas pérdidas en el cable, ese cable se calienta. Entonces la fuente entrega una cosa, la carga recibe otra. Entonces podríamos decir que los sistemas más eficientes están en un 98%, 99% de entrega de energía, dependiendo las distancias, dependiendo la tecnología, pero tenemos que tener en cuenta eso, el tema de las pérdidas. Listo, entonces acá ya revisamos la parte teórica, vamos a hacer este montaje rápidamente ahí en el Tinkercad para mirar cómo es el funcionamiento. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa. Me queda más fácil que compartir solamente una ventana o una pestaña para que vayamos viendo. ¿Me confirman ahí, porfa, si estamos viendo toda la pantalla? Listo, Juan, gracias. Jorge Eliezer, Oscar, Freddy, Wilmar. Listo. Entonces acá volvemos. Ya la mayoría de ustedes pudieron hacer el montaje en Tinkercad. Aprovecho pues para felicitar a aquellas personas que se tomaron el tiempo de hacer un informe bien hecho. Otros no lo entregaron tan bonito, pero lo entregaron muy bien presentado en el tema de bien hechos los cálculos y bien hecho el montaje. De pronto por temas de tiempo, pues no le da uno para ponerse
a entregarlo pues de una manera más formal, pero lo importante es que los cálculos hayan salido bien. Y aquellos que se tomaron el trabajo de entregarlo bien bonito, pues felicitaciones y pues que ojalá puedan seguir así. Entonces vamos a mirar acá, vamos a crear un circuito nuevo y vamos a montar rápidamente eso y vamos a medir la corriente y vamos a medir la tensión. Entonces, bueno, acá introduzcamos ya este concepto de la fuente de potencia. Entonces acá donde dice componentes, tenemos básico y tenemos todos. Le damos ahí en todos, bajamos hasta el final, introducimos una fuente de alimentación. Esta no la habíamos visto, habíamos utilizado las pilas. Ya como conocemos el funcionamiento de cómo se conectan en serie, pues no la vamos a utilizar, vamos a utilizar herramientas un poquito más prácticas. El tema de las pilas era para que practicáramos el tema de la conexión en serie. Entonces ya no la vamos a utilizar más, nos vamos vamos a tratar de hacer las cosas pues más fáciles. Listo. Entonces acá tenemos las tres resistencias, les vamos a cambiar el valor a cada una. Decíamos que una es de 100. Tenemos acá la de 200. Y tenemos acá la de 300. Entonces ya la vez pasada, cuando miramos en la parte de la medición de la corriente, sabíamos que teníamos que abrir el circuito. Entonces vamos a introducir de una vez los multímetros para mirar cada una de las corrientes. Para medir cada corriente. Entonces vamos a utilizar el rojo para alimentar acá el multímetro. Perdón, acá, bueno, si este sí me sirve para medir esta corriente, se lo voy a poner acá para medir la corriente de esta resistencia, porque es que me dice la corriente individual, la que quiero medir. Vamos a poner este así. Voy a correr este un poquito para acá. Entonces esto hay que practicarlo, ustedes lo van a hacer. Porque acá cuando otra persona lo está haciendo, pues parece fácil. Y cuando uno ya va a hacerlo, entonces ya ahí es cuando empiezan a salir las dudas. Entonces lo importante es utilizar este material que yo les tengo ahí grabado o el material de las diapositivas para que ustedes puedan practicar este montaje individualmente, que es así como pues uno aprende. La única forma de aprender es pues practicando, si no, no hay forma. Creo que es bastante claro la conexión, no tiene pues mucha ciencia. Lo único que tenemos que tener claro es que para medir la corriente tenemos que abrir el circuito. Entonces acá toca poner este acá. Entonces acá ya nos surge un problema. Vean. Por ejemplo, este cable ya no lo puedo ir a conectar acá como en el multisim, ¿sí ve? Por lo que habíamos hablado de la parte del aislamiento del cable, que en este programa tiene en cuenta el aislamiento del cable. En el multisim no. En el multisim
El cable es como si estuviera un cable pelado, un cable desnudo. Sí, Frey. ¿Alguna duda? Listo, vamos a mirar acá. La fuente es de 12 voltios, entonces la ponemos acá 12 voltios. Esa es una forma. O la otra forma es cambiarle acá con una, como si estuviéramos en el laboratorio, ¿ya? Con la perilla. Entonces hay que tener acá pulso para poner los 12 voltios. Profe, una pregunta. Señor, El vainito grisecito, ¿cómo se llama? esto se llama fuente de alimentación. Y es donde lo encuentro. Ese está, usted va al panel derecho y donde dice componentes, dice componentes básico y todos. Usted le da ahí en todos, baja y en la última parte, ve, donde dice instrumentos. Instrumentos, entonces le sale el multímetro y fuente de alimentación. Usted introduce este, fuente de alimentación. Ya. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, gracias. Continuamos acá, entonces decíamos que calibramos esto de acá, la corriente la saca automática, entonces no tenemos que moverla y nada. Entonces ponemos una forma es moviendo acá la perilla o la otra forma es dándole clic acá encima y me sale este recuadro y vengo y le escribo ahí pues lo que necesita, en este caso pues 12 voltios, lo máximo son 30. Entonces vamos a ponerle 12 que es lo que nos compete ahorita. La corriente, como les digo, la dejamos ahí en la máxima, ella se cuadra ahí automática. Entonces lo que estamos midiendo es corriente, ponemos los multímetros en función de corriente, acá donde dice A, ¿cierto? Entonces vamos a poner esto donde dice amperios. Todos estos los vamos a poner en amperios y vamos a verificar que la corriente sea lo que habíamos hecho en el cálculo. Creo que sí, ¿cierto? Habíamos dicho que en la primera era de 40 miliamperios, perdón, 120 miliamperios por la de 100, 60 miliamperios por la segunda y 40 por la tercera. Entonces efectivamente, vea, 120 miliamperios, 60 miliamperios y 40. Entonces sumo esas corrientes, 120 más 60 más 40 me tiene que dar la corriente que viene de la fuente, vea. Por eso este multímetro lo puse antes de las resistencias, ¿sí ve? Entonces como pueden ver es bastante sencillo. Lo bonito de este software es que me obliga a abrir el circuito, algo que no me obliga a hacer el multisim, acá sí me obliga a conectarlo como si estuviéramos en un laboratorio, en una práctica real. Entonces es chévere mirar esta parte. Entonces hay que tener en cuenta que el multímetro tiene diferentes funciones, eh, que las resistencias pues ya habíamos visto el código de colores, la conexión acá del multímetro, lo que viene de positivo hay que ponerlo acá en el positivo en el rojo para que me dé una lectura positiva. Si hubiera hecho lo contrario, pues me hubiera dado una lectura negativa. ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud, alguna pregunta? Señor. Sí, No, no, señor. listo, Fabio, todo bien. Freddy, ¿alguna pregunta? ¿O se le quedó la mano arriba? Carlos Javier dice que bien. No, profe, se me quedó la mano arriba. Qué pena. Listo. Entonces, yo creo que esto es bastante sencillo. Esto simplemente pues es un recorderis de lo que es el paralelo. Entonces, bueno, les voy a silenciar acá el micrófono para no hacer tanto ruido. Entonces, espero que pues este concepto haya quedado claro. Acá podemos, por ejemplo, examinar otras cosas. Como por ejemplo, viene la corriente, lo que les decía, viene la corriente acá de la fuente en este sentido. Pasa acá por el multímetro, la mide y sigue en este sentido. ¿Hacia dónde coge la corriente? Entonces esto es lo importante, por el camino más fácil. En este caso el camino más fácil es este, pero no tiene nada que ver con la cercanía de la fuente.
Entonces vamos a cambiar el orden de las resistencias para verificar que no tiene que ver con la cercanía, sino con el valor de las resistencias. Entonces vamos a poner esta ya no de 300, sino esta de 100. Esta dejémosla de 200 y esta pongámosla de 300. Y vamos a ver que tiene que ser lo mismo. Entonces no importa el orden. Entonces, ¿sí ven? La corriente se va por la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? La resistencia de 100 ohmios, o sea, esta de acá. Entonces la corriente viene acá, la medimos y busca el camino más fácil. Este no, este tampoco, este. Entonces la mayoría se va a venir por acá, 120. Obviamente, hacemos la analogía como si fuera el agua. Usted abre acá su grifo de agua, esta es una tubería, tiene varios tubos de diferente calibre. Entonces este calibre de este tubo es más de un diámetro mayor. Este es un diámetro intermedio y este es un diámetro menor. Entonces viene con la presión del agua y el agua hacia dónde va a coger. Pues ella se viene por el tubo más ancho. ¿Sí ve? ¿Qué es este? Entonces una resistencia menor. Es lo mismo, es la analogía que siempre hacemos, la que siempre nos han explicado desde el colegio. El de la tubería y el de la electricidad. Entonces esto era lo que les quería mostrar hoy. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna duda. De pronto en la parte de la conexión, ¿está claro cómo hicimos esta conexión acá? Los puntos comunes acá, que el punto común es el Profe, una negativo. pregunta. Señor, Me borró la... ahí donde su merced está colocando los 3 voltímetros, yo veo que hay una sola línea que es negra, ¿verdad? El resto, las otras son rojas todas, ¿verdad? sí señor, estas de abajo son en negativo, van a Sí, la parte negativa de la fuente. sí, Y las conecto a la parte negativa de los multímetros, de ¿ven? los multímetros, sí, Ajá. sí, sí, estoy viendo Entonces ahí. por eso los cuadré así. Hay que, mi- Ah, hay ok. que, hay que mirar cómo ustedes cuadran los multímetros para que le quede de una manera positiva. Porque usted pudo haber hecho esto, por ejemplo. Usted pudo haber dicho, no, yo quiero poner mi multímetro de esta forma, por ejemplo. Así. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? La lectura va a ser la misma. Solo que le va a salir ahí un negativo. Usted viene y conecta esto acá. Mm. Conecta, bueno, no da esta vuelta, esto yo lo hago como para que quede igual acá la presentación. Para que quede así. Pero en la práctica, pues uno va a ahorrar cable y lo manda acá derecho. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, conectamos acá y me va a dar los 40 miliamperios, pero me va a dar como negativo. ¿Por qué negativo? Sí. Porque viene el positivo de la fuente por este lado de acá. Entonces usted puede hacer eso, no va a dañar el multímetro, simplemente el multímetro le está diciendo, sí, son 40 miliamperios, pero no van bajando, sino que van subiendo. No van subiendo, sino que van bajando. Entonces hay que mirar la parte práctica. La otra clase que introduzcamos el concepto acá de la protoboard, vamos a aprender a utilizar esta placa. Entonces vamos a mirar otras cositas ahí. ¿Listo? Ok, ok. Por O ahora pues lo sea, estamos haciendo o sea, por el de la momento, forma fácil. o sea, Señor, por el momento su merced los coloca así, pero nosotros tenemos que eh, mirar cómo debemos dejar los multímetros para que nos dé la atención bien. sí, claro, no, Sí. acá como lo hice, ya está bien. Porque Ah, ok. no estamos midiendo tensión, estamos midiendo corriente. ¿Cómo se mide la corriente? En serie. Ah, ya, ok, ok. Entonces hay que tener ese concepto muy claro, porque de pronto ustedes cuando tengan que ir a hacer una medición allá, por ejemplo, algún daño cuando ocurre de pronto se salta alguna protección, ustedes tienen que ir a medir en la caja de breakers. Entonces, ¿qué va a medir usted? Corriente, tensión, ¿dónde la va a medir? Entonces, todos estos conceptos hay que practicarlos para que a la hora de la práctica, pues sepamos qué es lo que vamos a hacer. Listo, entonces lo voy a dejar acá como estaba, para que quede en la grabación.
Para los que no están ahorita asistiendo, entonces la puedan ver después. O para los que le quedan alguna duda, entonces la revisan después. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda de cómo conectamos esto? Si alguien le dijera, bueno, vaya, mida la tensión en cada una de las resistencias. Esa suma de tensiones me tiene que dar, perdón, en todos los puntos me tiene que dar 12 voltios. Entonces podríamos hacer ese ejercicio rápidamente. Usted va y verifica que la tensión en esta resistencia sea de 12 voltios. Entonces, ya no necesita abrir el circuito, porque la tensión se mide en paralelo. Entonces, por eso es importante lo que estamos viendo hoy, el concepto de paralelo. Entonces, usted va y mide su tensión ahí en esa resistencia y le tiene que dar 12 voltios, que son los 12 voltios que vemos ahí. En cualquiera de las resistencias le tiene que dar lo mismo, porque el circuito está conectado en paralelo a esta fuente. Entonces no vamos a meter más multímetros, vamos a medirla acá con este mismo. Pues en la teoría solamente, en la práctica solamente tenemos a lo mucho 2 multímetros, ¿no? Acá pues en el simulador pues podemos ver que podemos utilizar los que querramos. Sí, Oscar. Profe, me podría regalar el valor de cada resistencia nuevamente? 11 no, sino 100, 200 y 300. Ok, muchas gracias. 100, 200 y 300. Entonces acá algo importante es la parte de que no importa el orden también, ¿sí? Acá modificamos los valores de las resistencias, pusimos la de 100 acá lo último, y no importando la distancia, la corriente va a ir a dar la vuelta hasta allá, porque es por donde menos ofrece resistencia. Entonces, este concepto, por ejemplo, se aplica cuando nosotros hacemos un diseño de puesta a tierra. En un diseño de puesta a tierra, cuando usted introduce el electrodo en la tierra, es ese concepto, que la corriente, cuando haya una falla en algún equipo, la corriente va a buscar ¿qué? El camino más fácil. ¿El camino más fácil cuál es? La tierra, porque ustedes saben que la tierra es el mejor conductor que existe, por encima de los metales, es el mejor transmisor de la corriente eléctrica. Entonces, por eso siempre se entierra esos electrodos en la tierra. Entonces, esto sería el mismo concepto. ¿Ve? Haga de cuenta que esta de acá es la protección a tierra. ¿Ve? Haga de cuenta que esta es el electrodo a tierra y que esta, por ejemplo, son los equipos de una fábrica. Entonces, motor 1 y motor 2. Usted está trabajando acá como operario, está trabajando acá y de pronto, no sé, vino un roedor o algo, un gato, un perro, un ratón y rompió este aislamiento. Este aislamiento por accidente tocó esta carcasa. Y usted como operario está trabajando acá y esto está trabajando a 480 voltios, por ejemplo, que es una de las tensiones que se utiliza industrialmente. Y usted está trabajando ahí, hace contacto y si el sistema de puesta a tierra está bien diseñado, pues ¿qué hace la corriente? Pues busca la manera más fácil y se desvía por acá por la puesta a tierra. Si no existiera esta puesta a tierra, pues ¿qué pasa? Usted hace contacto, usted está parado acá en el suelo y usted es el que va a sufrir las consecuencias, va a sufrir la descarga eléctrica. Entonces por eso es importante también el tema de los guantes, de las botas, de toda esa cuestión, por ese tema de las fallas en el aislamiento. Entonces, ¿sí? Todo eso, conceptos que parecen sencillos, parecen fáciles, nos sirven para entender cómo funciona a grosso modo en otras aplicaciones, cómo funciona la corriente. ¿Alguna otra duda? De pronto es lo que acabo de decir de las puestas a tierra. Alguien que tenga de pronto conocimiento en eso, que nos pueda aportar una opinión o alguna experiencia que haya tenido con eso. Listo, Luis Daniel. Entonces, sí, en otras sesiones vamos a revisar el tema de la seguridad. Lástima que pues solamente nos vemos 2 veces a la semana, porque pues tengo ahí harto material, pero pues no, ustedes no tienen el tiempo.
Entonces también es cuestión de tiempo, de ir a revisar. De todas formas, yo le subo el material ahí al Classroom para que ustedes lo revisen, las diapositivas. Listo, entonces acá queda el ejercicio. La idea es que acá está el ejemplo, el que primero revisamos. Acá queda, bueno, acá hicimos dos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan y hagan este montaje cada uno y me envíen un pantallazo diciéndome, vea, hice el montaje, me salió igual, entendí lo que hicimos y ya. También pues ahí les di más chance para entregar la tarea 1, los que no la alcanzaron a entregar, entonces ahí todavía sigue abierto para que la entreguen. Porque al final cuando terminemos pues vamos a revisar el tema de la asistencia y vamos a revisar el tema de las entregas de la tarea. Entonces como pueden ver eso es muy sencillo, en 10 minutos, en 20 minutos lo pueden hacer. Entonces, listo, gracias por la asistencia hoy. Vamos a llamar lista rápidamente. Álvaro Cortés. Álvaro vendría. Profe, buenas noches, presente. Listo, Álvaro. Gracias. A usted. Camilo Javier. Señor, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Carlos Javier Espinosa. Sí, señor, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Carlos Mario Gómez. Creo que no vino. Daniel Isidro. Dani Mauricio. Presente, profe. Presente, profe. Dani Mauricio, ¿sí? Sí, señor, presente, Dani Mauricio. Listo, gracias. Y Daniel Torres. Edgar Stid. Sí, señor, buenas noches. Gracias. David Santiago, Eddie Santiago. Presente, Eddie Santiago. Eddie, hasta ahora le pongo la primera asistencia. ¿Su merced no había asistido? Sí, señor, sí, ya había asistido. Listo. Gracias. Edgar Leonardo. Presente, profesor. Listo, gracias. Esteban de Jesús. Fabio Rodríguez. Presente, profe. Listo, gracias. Freddy Giovanni. Harold William. Presente, profe. Listo, gracias. Presente, profe Freddy Giovanni. Listo, Freddy. Ahí le pongo la asistencia. Iván Armando. Gracias. Jefferson Steven. Jorge Eliezer. Presente, profe. Listo, gracias. José Camilo Soriano. José Camilo está. Profe, una pregunta. Señor, Qué pena. Señor. Yo miro que su merced colocó 2 multímetros a la parte de arriba. ¿Eso toca hacerlo o no toca hacerlo ya? No, solamente el de la corriente. Los otros fue para medir Solo la uno tensión. nomás. Sí, Solo los uno tres, no, nomás. los tres de la corriente. Y uno arriba. Ah, bueno, listo. El de Gracias, o profe. sea, son 4. 3 de la corriente de cada resistencia y uno de la corriente de la fuente. Ok, ok. Listo. Son 4 Gracias. multímetros. Listo. José Camilo vino. José Miguel Rodríguez. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, Juan Chacón. Listo, gracias. Julio César Cañón. Presente, profesor. Listo, gracias. Kevin Arnulfo. Keiner de Jesús. Luis Adrián. Presente, profe Luis Adrián. Muchas Listo, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profesor. Muchas Listo, gracias. gracias. Luis Arsenio. Presente, profesor. Luis Arsenio no había asistido, ¿no? Sí, señor.
Listo. Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Gracias. Luis Eduardo Guzmán. Manuel María Lazo. Presente. Gracias. Mauricio Contreras. Mauricio Méndez. Presente. Gracias. Milton Lenit. Nicolás Marulanda. Nicolás está por ahí. Creo que no. Omar Alejandro. Omar Yesid. Oscar Fernando. Oscar Javier. Oscar Manuel. Presente, profesor Oscar Manuel. Oscar Manuel. Listo. Y Oscar Gómez también lo veo ahí en pantalla. Oscar Gómez. Sí, señor, presente. Listo. Presente, profesor. Listo, gracias. Osvaldo. También ya lo veo ahí. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Rafael Alexander. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Julio. Presente, profe. Buenas noches. Richard Emir. Wilmar Hernán. Presente, profe. Listo, gracias. Y José David. Presente, profe. ¿Listo? ¿Alguien faltó por llamar de los que estamos acá presentes? Profe, qué pena, es que creo que a mí se me desconectó la llamada. Omar Salinas. Omar Salinas. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que también creo que colgué la llamada cuando me llamó José Miguel. Nicolás Marulanda. Nicolás. Listo, Nicolás. Listo, profe, gracias. José Miguel Rodríguez también. Listo, ya ahí le puse la asistencia. Listo, entonces la idea es que hagan Profe, ese una ejercicio. pregunta. Señor. Para la fuente de alimentación, ¿cómo se hace para cambiar el voltaje ahí, profe? Listo, voy a compartir acá rápidamente otra vez la pantalla y miramos. Listo, entonces acá hay varias opciones para hacer eso. Usted le da acá en iniciar simulación o si no, no le deja hacer nada. Entonces acá hay una forma. Tiene la de arriba, la perilla de arriba es para modificar la tensión y la de abajo es para modificar la corriente. La corriente la vamos a dejar al máximo. ¿Listo? Ella se va a cuadrar automáticamente. La tensión, si la modificamos acá con esta perilla, hay que tener pulso para hacer eso. Usted cuadra ahí el 12 voltios. Listo, profe. Esa es una forma. La otra forma es darle clic acá encima a la fuente y viene y le escribe acá 12 voltios y le da Enter. Y ya él se cuadra automáticamente acá. Bueno. Listo, Manuel. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Pues, como le dijera, yo creo que sí. Listo, entonces nos vemos. La idea es que trabajen ese circuito y me envíen un pantallazo ahí por el grupo. Entonces no lo vamos a subir al Classroom, sino háganlo con calma, hagan primero las tareas y si les sobra tiempo hacen ese ejercicio. Los que ya van con las tareas al día, hacen ese montaje, le toman un pantallazo, no lo hacen manualmente, sino solamente en el Tinkercad y me lo envían al grupo. Me lo envían ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces, gracias por la asistencia y nos vemos el jueves. Eso, profe, muchas gracias. Feliz noche.
Listo, profe, Listo, buenas feliz noches, noche para gracias. todos, que descansen.